OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal saludo, como siempre, que les envía su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, les damos la bienvenida a nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec, Estado de México. De fondo tenemos ahora, en este día, la lámina 3 del Códice Xolotl, ese documento histórico tan importante para nuestro país, el Códice Xolotl. Pues nos vamos rápidamente, como siempre, a nuestros comentarios acerca de la historia de nuestro país. Como lo hemos dicho, la columna vertebral de nuestra investigación es el periódico Excelsior, investigación hemerográfica, pero contamos también con un bagaje también de textos, de libros, de información bibliográfica y de archivo. Vámonos al domingo 23 de 24 de junio de 1923, periódico Excelsior, página 9, segunda sección, con esta nota: campesinos que son arrojados de los ejidos. Continuaba el problema agrario en el país que la revolución no había podido ni nunca pudo resolver. Puebla, junio 23. Hubo un enfrentamiento armado entre propietarios y ejidatarios en Jaltenco, Puebla, con motivo de las dotaciones ejidales de la hacienda del mismo nombre, la hacienda de Jaltenco. Los propietarios armaron a sus peones, haciéndoles que atacaran por la noche a los ejidatarios. Estos se defendieron con sus armas. Se creía que hubo varios heridos. El informe de hechos fue consignado al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla. Pues ahora nos vamos a olvidar un poco, solamente un poco, del periódico Excelsior. Nos vamos a nuestras fuentes bibliográficas y vamos a hablar sobre muchas cuestiones, particularmente sobre la cuestión agraria durante la presidencia de Álvaro Obregón. Son análisis que diversos autores han efectuado. Eyler Simpson, en su libro El Ejido, la única salida para México, dice que cualquiera que hubieran sido las razones de Obregón, evidentemente Obregón fue responsable en gran parte de que México no siguiera la ruta más rápida y menos complicada para resolver el problema de la distribución de la tierra, la confiscación general de grandes propiedades. Que Obregón siguió el largo y tortuoso camino de atacar el sistema de los latifundios por los métodos costosos de la ley y el orden. Simpson concluye que con Obregón, México perdió su gran oportunidad para forjar al hierro, mientras estaba todavía al rojo por el calor del fervor revolucionario, por lo cual, a mediados de los años 30, la inmensa propiedad de la tierra en México se encontraba aún en las manos de unos cuantos privilegiados. Pues, ¿qué razón tiene Eyler Simpson cuando dice esto sobre Obregón? Pero en realidad, desde Madero, pasando por Carranza, Obregón, Calles y los que vinieron después, antes de Cárdenas, no había en realidad la intención, el programa de hacer de la tierra una tierra comunal, como era la demanda revolucionaria. Quienes llegaron al dominio político de la revolución eran pequeños burgueses, como los que ya dijimos, Madero, Carranza, Calles, Obregón,
y además eran latifundistas. Entonces ellos traicionaron a la revolución. En emisiones anteriores, más bien en emisiones posteriores, vamos a ver cómo, por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, como 20 años después de esto, en China, Mao hizo efectivamente un programa de entrega real, de entrega verdadera de la tierra a los campesinos. Un programa que dividió en fases y que fue muy exitoso y que permitió a China resolver el problema del hambre, el problema de la tierra, a diferencia de México, que a pesar de haber hecho una revolución social, la primera del siglo XX, esta revolución fue traicionada por los que ahora todavía tienen el poder en nuestro país a través del PRI, y lo que hicieron es crear un mecanismo de entrega de la tierra burocrático, tortuoso, cuyo verdadero fin era no entregar la tierra. Es decir, Obregón perdió esta gran oportunidad de que el pueblo estaba al rojo vivo, como aquí lo dice, para apoyar el decomiso masivo de la tierra y poner fuera del lugar a los latifundistas. Pero quienes llegaron al poder fueron precisamente latifundistas, o se hicieron los nuevos latifundistas, como Obregón, Calles, Abelardo L. Rodríguez y muchos generalillos o generaletes más. En su discurso de Guadalajara, a donde Obregón asistió como candidato a la presidencia de la República, 1920, después de haber dado golpe de estado a Carranza y haberlo asesinado, a instancias de la Cámara Nacional, de la Cámara Agrícola Nacional Jalisciense, Obregón puso de manifiesto sus ideas en torno al problema agrario, del que dijo ser el problema más intrincado de México, cuyas soluciones eran muy difíciles de aplicar por regiones, ya que en algunos sitios el problema era la sequía, en otros el exceso de lluvias y la abundancia por consecuencia en la producción agrícola hizo flojos a los agricultores. Bueno, Mao precisamente hizo un programa de entrega de la tierra también por regiones, por etapas históricas y de acuerdo a cómo iba avanzando el ejército popular. Pero aquí vemos que Obregón dice, no, eso es imposible, no lo podemos lograr, 20 años antes de Mao. Pero además recurre al clásico argumento de culpar al campesino mexicano de ser flojo, que por eso no hay producción agrícola. La clásica figura despectiva, injusta, que además es falsa, del campesino flojo con su zarape, su sombrero, dormido, recargado en un cactus. Así pensaba Obregón. Por eso hoy México es lo que hoy, por individuos como Obregón, o como criminales como Calles, el que creó al PRI, que acaba de celebrar casi su 90 aniversario. Planteó el fomento a la pequeña agricultura como solución al problema. Este es el meollo del asunto. Esta es la traición a la revolución, crear la pequeña agricultura en lugar de crear la propiedad comunal de la tierra, que era la demanda principal de la Revolución Mexicana. Que la pequeña propiedad debería ser entregada como estímulo a todo aquel que tenga empeño para lograr su mejoramiento. Pero no creo de ninguna manera que se deba recurrir al fraccionamiento de propiedades para dotar de ellas a los pequeños agricultores antes de que se haya logrado el desarrollo evolutivo de la pequeña agricultura. ¡Qué cosa tan horrible! La revolución decía fraccionamiento de los latifundios, y quien llegó con la bandera revolucionaria al poder máximo, Obregón decía no al fraccionamiento de los latifundios. Esta es la traición. No opino tampoco que para el desarrollo de esa pequeña agricultura se use la violencia y el despojo. Pues si ya la violencia estaba, ya se había hecho la revolución. Entonces, pues no había más que expropiar y ya, cosa que no quisieron hacer los generales.
Con el fraccionamiento ilógico de las propiedades, seguía Obregón, solamente lograremos destruirlas sin ningún beneficio. Ya frente a la Cámara de Diputados, en Donceles y Allende, Obregón expresó que no se expropiaría a los latifundistas, con la única excepción de los terratenientes que no modernizaran sus técnicas de cultivo. Manuel López Gallo señalaba muchos años después que los descendientes de Obregón poseían latifundios regados y cultivados a perfección. Claro, los oficiales del ejército carrancista se enriquecieron apoderándose de las mejores tierras de la oligarquía porfiriana, mientras el reparto agrario prácticamente era letra muerta. Pero con el obregonismo, el sistema de saqueo adquirió proporciones escandalosas y la rapiña del aparato del Estado, mediante las concesiones, las mordidas, los contratos de obras o la explotación y formas aún más directas y descaradas de saqueo en gran escala de los fondos públicos, tomaron el carácter de institución nacional. Con este sistema se desarrolló la burguesía post-revolucionaria, que luego invirtió los dineros robados en empresas bancarias, industriales y comerciales. Esto lo hemos tomado del libro La Revolución Interrumpida de Adolfo Gili. Esta es la esencia del México de hoy. Estos sinvergüenzas criminales, asesinos, traidores, como Calles, que creó al PRI, y sus antecesores como Obregón, traicionaron a la revolución. Por eso hoy México tiene un país, México es un país lleno de corrupción, de crímenes, de narcotráfico, de secuestros. Esta es la porquería de proyecto que logró instituirse después de la Revolución Mexicana y que hasta hoy nos afecta. Es un proyecto que tenemos que cambiar ya. Pues bien, por hoy ha sido todo. Los esperamos mañana en nuestro programa Golpe a Golpe, verso a verso, después del informativo de las 10. Muchas gracias. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.